Doctor, de entrada me gustaría saber cuál fue su primer acercamiento, ese que recuerda en la niñez, adolescencia, con lo musical. ¿Qué escuchaba en casa? ¿Qué le pegó? Yo soy de la generación que creció escuchando a los Tigres del Norte. Entonces, en la casa se escuchaba radio fronteriza. Yo soy de Tijuana, Baja California. No era una casa demasiado musical. Mis padres no tuvieron una educación formal. De repente, mi padre tenía un cierto gusto por musicales de Broadway. Tenía La novicia rebelde en algunos discos porque él había querido ser actor en Hollywood. Y de hecho trabajó como boletero en el Teatro Million Dollar en Los Ángeles, que era como el Teatro Blanquita de México en los 50, 60, 70. Era el teatro donde se presentaban todos los artistas mexicanos, desde Pedro Infante hasta Vicente Fernández en los 70, 80. Entonces trabajó de boletero ahí, pero la música que se escuchaba o que yo escuchaba era música norteña, baladas también de aquel entonces. Pero en cuanto a lo que ahora identificamos como regional mexicano, pues ciertamente los Tigres del Norte, ciertamente Camelia la Tejana, que para mí es el primer gran corrido de narcotráfico o narcocorrido. Justamente, ¿por qué lo percibe así, doctor? ¿Por qué percibe a Camilo Tajana como el primer gran corrido del narcotráfico? Bueno, yo he hecho mucha investigación desde hace muchos años y como tal, pues yo llevaba mi formación y completé mi formación en literatura hispanoamericana, literatura mexicana, pero yo me encontré a un profesor difunto ya, Guillermo Hernández. Era un experto en el corrido mexicano, no en el narcocorrido, pero sí en el corrido mexicano. De hecho, no le gustaba mucho el narcocorrido a él o lo que estaba sucediendo. Esto es en los años 90. Y yo empecé a tomar clases con él, me empezó a interesar el tema, me empezó a llamar la atención de que pudiera ser material academizable, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque ahora podrá parecer algo relativamente normal o cuasi normal, pero en los años 90 del siglo pasado sí se veía como algo un poquito raro, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de tomar cursos con él y aprender del corrido en general, interesarme, pero también notaba yo que había una nueva manera de representar al narcotraficante en los corridos ya desde los años 90. Entonces, y esa nueva manera iba a contracorriente de lo que suponíamos que era la ideología mexicana, iba a contracorriente porque eran narcotraficantes que consumían drogas, por ejemplo. Y en aquel entonces había un estigma, nos chocaba, ¿no? ¿Cómo es posible que el héroe del corrido sea un héroe que consume drogas? Porque en el corrido, más allá de corridos falsos o no auténticos como Juan Charrasqueado, por ejemplo, corridos no ficticios, es decir, no están basados en la realidad. Más allá de esos corridos, en el corrido no había una tradición, por ejemplo, de que los seres fueran borrachos. Y yo lo platico con el doctor Hernández, mi mentor, y le digo, aquí está pasando algo. Y lo que yo quiero es estudiar ese recalibrar de las nociones de heroicidad mexicanas. ¿Cómo es que estamos convirtiendo en héroes a lo que antes no eran héroes, ¿no? Pero a mí lo que me interesó primero era buscar antecedentes, ¿no? Toda la gente decía que Contrabando y Traición, Camelia y la Tejana era el primer corrido de narcotráfico. Ya se comenzó a usar el vocablo narcocorrido. De hecho, ya le poníamos el prefijo o le ponían el prefijo a muchas cosas, narcofosas. Me puse a buscar el origen de los corridos de traficantes o corridos de narcotráfico o corridos de narcotraficantes y le encuentro. Después de mucho buscar, encuentro algunas muestras en los años 30, principios de los años 30, dependiendo en la definición que le demos a qué es un narcocorrido. Canción sobre narcotraficante o canción sobre narcotráfico. Entonces lo encontré en la región de Ciudad Juárez, un corrido que se llama El Pablote. La muerte del Pablote, pues se narra en el corrido narcotraficante, esposo de una narcotraficante que fue muy famosa después, la Nacha, que es como la bisabuela de los capos del narcotráfico en México, ¿no? Entonces, a ese esposo lo mataron en 1930, había un corrido sobre él. En el corrido no se mencionaba que era narcotraficante, pero en otros corridos posteriores se le llamaba el rey de la morfina. Había un corrido que más o menos era conocido de 1900, de los 40, finales de los 40 o principios de los 50, que se llamaba Carga Blanca. Y ese corrido continuaba en la tradición del noreste, porque básicamente en música norteña hay dos vertientes. Vertiente del Pacífico, que son los tigres, los tucanes, los canelos, y vertiente del noreste, que son los norteños, los de Monterrey, los del sur de Texas. Entonces, en la tradición del noreste había un corrido que se llamaba Carga Blanca, y ese corrido hablaba de una transacción fallida, una venta de droga y después cómo fueron traicionados, ¿no? Pero más allá de eso no había mucho, entonces dije yo que tiene que haber más. O sea, el delito
contrabando sucedía. Y ya había una tradición de crear corridos. Yo decía, tiene que haber gente que se le haya ocurrido escribir corridos de gente cometiendo narcotráfico o en el transcurso de cometer narcotráfico o presos por narcotráfico, porque además conocíamos corridos tequileros y sí los pude encontrar, ¿no? Entonces dije, ok, pude trazar en mi primer libro sobre narcocorridos, que se llamó Cantar a los narcos, que salió con Planeta, sí puede trazar la genealogía del género, bastante bien, desde los años 30. Pero yo me daba cuenta que había habido un vacío. En los años 50 y 60 me fue muy difícil encontrar muestras de narcocorrido. Y yo propuse la hipótesis de que tendría que ver con lo que se conoció en aquel entonces como el milagro económico mexicano, que es un poco esta lógica del gobierno actual, ¿no? Que si hay dinero, que si hay una buena economía, la gente no va a irse menos hacia el crimen y el crimen organizado. Entonces, años donde en México se crecía hasta el 6%, como en China. Y yo digo que es difícil encontrar corridos de narcotráfico cuando hay menos narcotráfico. Cuando hay más narcotráfico, tiene sentido, ¿no? Sí, justo ahorita, ¿no? Surge, Se está viendo también. si se prende la mecha, se prende después en los corridos. Yo siempre digo que primero fue la Revolución Mexicana y después fueron los corridos de la Revolución Mexicana. No fue al revés. Y los Tigres del Norte surgen precisamente cuando comienza a desmoronarse, cuando comienza a caer ese milagro mexicano. O sea, en los años 70 que empiezan las devaluaciones, a partir del sexenio de Luis Echeverría, no hemos parado de producir narcocorridos. Pero tampoco, y yo creo que no es coincidencia, no hemos parado de vivir una crisis perpetua, económica y después de la violencia. ¿Y cuándo surgen los corridos más violentos? Pues cuando se pone más violento el contexto, tan simple como eso. Y entendería también, tengo por ahí Cantar a los narcos, maestro, justo fue el libro por el que lo conocí, lo contacté. Muchas gracias. Tremendo, me encantó. Y también justo ver esto, ¿no? Cómo el corrido también puede servir para trazar la narrativa, porque muchas veces ni las autoridades saben qué está pasando con ciertos capos y los corridos, ¿no? Se han usado como algún tipo de fuente, ¿no? Usted bien sabe que las narrativas que nos contaban eran mentiras. Es más, los que nos contaban que estaban peleando contra el narcotráfico eran socios. Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que el narcocorrido es muchas cosas. Es apología también, sin duda, pero es más que apología. Cumple otras funciones y una de las funciones más importantes es que sigue siendo una fuente, no la única fuente, no la fuente verdadera. Es una perspectiva de alguien que a veces se piensa en el corrido como la voz desde abajo y muchas veces sí es, pero muchas veces no es. Muchas veces voz desde arriba, muchas veces voz desde los lados. El corrido no tiene ideología, desde mi punto de vista, pero para mí el corrido no tiene ideología, tiene la ideología del compositor, del cantante, que puede haber corridos tremendamente conservadores, los hay. Yo también he estudiado la presencia de la homosexualidad en el corrido y hay algunos corridos que son bien censurables, o sea, y el corrido puede ser tremendamente machista, pero también puede defender los derechos de los de abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece a mí que el corrido ha hecho una mejor labor que las narrativas oficiales o las narrativas periodísticas. Nosotros nos enteramos primero de la división del cartel de Sinaloa entre los Beltrán Leiva y el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán por los corridos. Nadie sabía qué estaba pasando, en las narrativas tardaron muchos meses después para decir, pues como que ya no son amigos, pero cuando se separaron explotó la violencia. Es el 2008, 2009, 2010, fueron años muy violentos. Cuando uno escucha los corridos o uno los escuchaba y decía, esto fue lo que sucedió, ¿no? Y los corridos daban una narrativa también de quién era el verdadero jefe del cartel de Sinaloa desde antes. No el que se presentaba como un brazo derecho o como un socio, pero un socio menor. O sea, los corridos siempre han dicho que Zambada es el jefe del cartel. Eso no debe caer como una sorpresa, ¿no? Entonces, sí, yo reivindico el estudio del narcocorrido porque nos dice mucho como mexicanos en México y como mexicanos en el extranjero. Los narcocorridos se toman y funcionan de manera distinta dependiendo de dónde los escuches, pero Estados Unidos ciertamente son una fuerza de empoderamiento étnico, de empoderamiento para las comunidades mexicanas que son marginadas y también sirve como una suerte, desde la época de Chalino Sánchez, como una suerte de remexicanización en Estados Unidos. O sea, usted escucha muchos de los nuevos jóvenes que no hablan muy buen español, pero cantan en español y los escucha 6 meses después, hablan mejor español, ya entienden más
de la cultura mexicana de México. Entonces, en ese sentido, si pensamos en Jenny Rivera, por ejemplo, Jenny Rivera nació en Estados Unidos. Lupillo Rivera nació en México, pero creció en Estados Unidos, pero es una comunidad que ellos mismos decían que escuchaban rap en inglés, pero después escucharon a Chalino y comenzaron a interesarse más en la música y había como un nexo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que yo reivindico en mis seminarios cuando doy clases sobre narcocorrido es no desechamos la parte de panegírica que es obvia que está ahí, pero hay otros aspectos del corrido, narcocorrido, como cantos de guerra, como partes de guerra, como fuentes históricas, como fuentes de reivindicación étnica. Es un tema que me parece a mí muy importante y que me parece debería estudiarse más, y si no se hace es por una cierta reticencia de tipo moralina. ¿Y cómo percibe justo la actualidad con esta llamada corriente de corridos tumbados? Sobre todo el fenómeno de este chico Peso Pluma, ¿no? Que se ha encumbrado, pues, llegado a listas de Sí. Billboard, de Spotify, como ningún otro exponente, ¿no? Incluso de otros géneros, ¿verdad? ¿Cómo analizar este fenómeno, doctor? El que pide un favor a las 2 semanas es el que concede el favor. Es decir, un cantante como Peso Pluma pedía favor, ay, graba un dueto conmigo, no seas malo, o hazme caso. Ah, sí, grabamos un dueto. A las 2, 3 semanas, al mes, está mejor posicionado que al que le pidió el favor. Hay una velocidad para generar éxitos que no se daba antes. Antes sacaban un álbum por año, o tal vez 2 álbumes por año, los grupos más posicionados. Ahora tienes que sacar una canción cada semana. Y esto de Peso Pluma va a ser superado muy pronto, porque así son estas cosas. Para mí tiene que ver con la hibridez, ¿no? Este nuevo tipo de corridos o una variante del corrido, porque siempre hay dos líneas, tradición y modernidad, irrupción y tradición. Entonces siempre va a haber una línea que va a tratar de conservar un corrido más tradicional y que no son necesariamente los grupos viejos, son grupos como Arriesgado, por ejemplo. Tenemos gente como el Fantasma, ¿recuerda el Fantasma? También, apenas Que lo hace dos escuché. años teníamos, por ejemplo, en el número 1 el Fantasma, número 2 Natanael, luego a la siguiente semana Natanael número 1, el Fantasma número 2, número 3 los dos Carnales, que son otro grupo muy tradicional, y se cambiaban los lugares porque siempre van esas dos líneas, ¿no? Innovación, que sería esta beta de corridos tumbados, corridos bélicos también un poquito, que hay una confusión entre esos dos porque muchos de los que identificamos como cantantes de corridos tumbados también cantan corridos que podremos considerar como bélicos, que básicamente los corridos bélicos son aquellos que serán más bélicos, que hablan de más confrontaciones o que hablan de manera más cruda sobre el crimen organizado, mientras que en los corridos tumbados hay una beta lírica ahí. Entonces, siempre va a haber eso, pero yo considero que nunca se va a dejar la vena tradicional. Lo que pasa es que en estos híbridos se está abrevando de una sensibilidad del reggaetón y de lo urbano que obviamente le va a acarrear muchos más oyentes de todo el mundo. No a toda la gente le gusta el regional mexicano, pero si lo vas mezclando, aderezando con otros ritmos, basta tener muchos oyentes. Pero también platicaba yo con mi colega ayer y le decía que la medida tiene que dejar de ser el número de vistas o el número de escuchar en Spotify, porque nos va a llevar a conclusiones equivocadas, porque es bien fácil, pero si oyes más de 3 segundos o cuatro, a las 3 o 4 veces que le hagas así, ya te vuelve a salir otra parecida. Seguramente su algoritmo, después de 3 segundos que le pones más atención a una cancioncita, te sale después abajo, ¿no? Ahora, yo, que obviamente soy de la generación muy anterior, me pregunto yo si esa suerte de compromiso que hacía uno, si ese compromiso económico de gastarte $20 de hace 30 años, ¿qué es lo que te gastabas en un CD? Si esa no era una medida más real. Decir, alguien vendió 10 millones de discos. Estaba yo pensando, por ejemplo, estaba viendo algo de Eminem, ¿no? El rapero, que había vendido 120 millones o más de una producción. O sea, en ese sentido, había un compromiso que no existe ahora, porque sí pagas un poquito de dinero por la membresía, pero es bien fácil consumir. ¿Será tan fácil consumir o que esos que le gusta que sean 500 millones de personas que vio X canción de X cantante o cantante de corrido tumbado o corrido bélico, esos mismos 500 millones pagarían 15, $20 por un CD si esto fuera hace 15, 20 años? Yo no creo.
porque es bien fácil nomás hacerle así. La música se regala o me voy a YouTube, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una falsa realidad hasta cierto punto. Y esto causa también que tengamos ciclos de una semana. Lo que antes una canción podía estar 3, 4 meses, dura una semana y luego llega la que sigue, luego llega la que sigue, luego llega la que sigue, al punto que en ocasiones tenemos que los mismos cantantes se dan cuenta que tienen que reciclar alguna canción. Entonces, ¿cómo le voy a sacar jugo? Porque fue muy exitosa, pero me la tumbó otra canción a las 2 semanas. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer un dueto o sacar otra versión, ¿no? Como ahora con Ríquez, con este Farruko, ¿no? Que van a sacar una canción que ya estaba, es la de Me metí en el ruedo, ¿no? Que primero se llamó El Licenciado. Entonces, como una nueva versión. Pero porque es difícil y sobre todo desde afuera un poquito de la generación es difícil entender esta velocidad con que se desarrolla el mundo musical y sus consecuencias, ¿no? Como le digo antes, los grandes grupos como los Tucanes sacaban 2 producciones al año. Entonces, una era de corridos y otra era de música de amor o canciones rítmicas, como La Chona, del tipo de La Chona. Y con eso estaban un año dando conciertos. Ahora, no digo yo que sea diario, pero cada semana están sacando, el mismo cantante se da cuenta que tiene que ir, ellos dicen soltando las canciones. Sí, ha cambiado la lógica, ¿no? Como dice, con esto de los algoritmos y la rapidez del consumo. Doctor, ¿cómo leer? Justo hace poco conversaba con una colega y pues decíamos, es que ahorita muchos corridos, JGL, CH y la Pizza, aluden pues los chapitos, ¿no? El Chapo, o sea, ¿cómo leer esto? Podría interpretarse como están subiendo de poder en este organigrama, o sea, ¿cómo entender esto? Mire, por ejemplo, ese de CH y la Pizza, ¿no? Que es la Fuerza Regia de Natanael Cano, que Natanael Cano se identifica como corridos tumbados, pero eso es un corrido bélico. La manera en que hay que leer, me parece a mí, hay una representación simbólica del narcotráfico que abarca también el narcocorrido. Es un aspecto importante de este tipo de representación. ¿Y cómo sabemos que es importante? Porque se necesitan permisos. Los cantantes hablan constantemente de que me la autorizaron o no la puedo sacar hasta que no me la autoricen. Ahora, ¿quién las autoriza? A veces la persona misma o a veces alguien relacionado con las personas, porque los mismos músicos dicen, no, a mí que me lo autorice alguien para poder decir, fulano de tal me dijo que estaba bien. O inclusive algunos cantantes interceden con otros cantantes, oye, tú que tienes más relación con tal grupo, pregúntales, ¿no? Entonces, si hay una relación. Ahora, ¿hasta qué punto esa relación está alineada con la realidad? Pues eso sí es muy difícil saberlo, ¿no? Porque hay gente que sí es y hay gente que hace como que es. Hay gente que sí está muy relacionada con el mundo del narcotráfico. Hay otros que los alucines que les dicen que mismos cantantes que no tienen ninguna relación con el mundo del narcotráfico, ¿no? Lo que tenemos aquí siempre ha sido una plaza asociada a Sinaloa. Eso no ha cambiado. Lo que cambió fue Sinaloa, una cisma muy grande entre los dos grupos, ¿no? El grupo del sombrero y el grupo de la pizza. Entonces, si se están peleando ellos, que por cierto no se pelean en Sinaloa, no se pelean en Culiacán conviven, se pelean en Sonora y se Dos. pelean en Baja California, en su terreno no se pelea, ¿no? Pero lo que tenemos entonces es que parte de esa pelea simbólica también se da en la música. Por ejemplo, yo estuve grabando un documental sobre el narcocorrido en Culiacán y estuve a las 2 semanas volví, esto fue en finales de octubre, principios de noviembre, para un congreso en la universidad. Y platicando uno con los músicos dicen que en Culiacán no hay una gran transición entre cantar una canción para una facción, tal vez para los de la pizza, luego la siguiente canción para los sombrero, inclusive dice que pueden cantar canciones de los Beltrán Leiva y que de repente sí pueden como que, ahora como medio pedir permiso ahí verbal, pero que no hay un gran problema de hacer esas transiciones. Pero en otros lugares la canción equivocada puede causar muchos problemas o puede ser fatal, ¿no? Entonces sí hay una relación pero que hasta cierto punto tenemos que ver, ok, yo defino el corrido y el narcocorrido como así de manera muy sucinta, la diseminación cantada de una fama. Un suceso y vamos a cantar porque ese suceso es un suceso que merece ser famoso, pero son representaciones. ¿Hasta qué punto es posible representar algo en los corridos que no sea lo que sucede realmente? Es decir, yo puedo tener un pequeño grupo delincuencial y que me hagan 20 corridos y parecería que soy Sí. el nuevo Pablo Escobar.
Y lo que pasa es que me gasté el 80% de mi presupuesto en corridos. Eso no significa que sea el más poderoso de México. Tiene uno que pensar aquí de manera estratégica y a largo tiempo. O sea, ¿a quién le conviene que también que salgan muchos corridos? Esa fama llega un momento en que te perjudica. Por eso es que los corridos son permitidos o no son permitidos, o son permitidos con claves. Muy poca gente sabe a quién está dedicada esta canción. Entonces, el mismo sujeto representado en el corrido llega un momento en que debe decir, esa canción no la saques o quítale mi nombre, porque demasiada fama perjudica, llama la atención sobre mí, ¿no? Panchito Redondo, que es un cantautor sinaloense, conocido también por sus corridos bélicos. En una ocasión, en uno de estos podcasts, conversaba él y decía que le había hecho un corrido a un personaje. Como dicen ellos, no se dicen marcas porque luego no dicen los nombres, ¿no? Pero le había hecho un corrido a un personaje y en un corrido bélico, en ese corrido el personaje derrotaba al ejército y dejaba muy mal al ejército. Y que el personaje le dijo, hazme otro, pero más bélico todavía. Y supuestamente Panchito Redondo le dijo, oiga, ¿seguro? Porque yo pienso que habría que bajarle poquito. No, no, usted haga más bélico. Y dice que lo hizo, salió el corrido, fue exitoso. Dice, a los 4 meses lo abatieron. Y en esa entrevista, el que lo estaba entrevistando dijo, no, pues es que las autoridades también tienen oídos, dice, también escuchan las canciones. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente echarte tanto los reflectores? Sobre todo en un contexto como el de ahora. ¿Qué tan conveniente es decir soy el rey del fentanil en este Sí, contexto mexicoamericano ahorita? Ah, sí, eres el rey del fentanil. Ah, mira, a ver, vamos a investigar. Entonces, son como estrategias que tienen que mediatizarte porque lo que puede ser que te haga una fama al principio, después puede ser una fama no bienvenida. y doctor, ya aquí me marca que queda poquito tiempo. Nada más para cerrar, me encantaría saber justo dónde consultar, digo, sé que tiene algunos ensayos ahí, pero propiamente dónde consultar, y también estos seminarios, charlas, no sé si tenga, por ahí leía que en el libro precisamente que se hacía un congreso, ¿no? Del corrido, tienen uno en Puerta, dónde poder justo profundizar en el Mire, tema. desgraciadamente, ese libro, aunque salió el 2011, salió con Planeta, la información era como hasta el 2008. Ni siquiera alcancé a incluir el movimiento alterado porque ya estaba como en el proceso de hacerse el libro. Pero yo todo lo que hago lo subo a una página académica que se llama academia.edu. Entonces, si usted pone Ramírez Pimienta y academia.edu, Ahí está. yo subo mis artículos. En realidad, el que hacía los congresos era mi mentor, pero desgraciadamente murió el 2006. Y después sí se hicieron uno o dos más, pero hay gente que tiene un don para organizar y también recursos de UCLA. O sea, yo estoy en una universidad muy pequeña. Este, entonces no es lo mismo desde una universidad pequeña tratar de hacer estos congresos, pero esos congresos desgraciadamente se dejaron de hacer, ¿no? Hay Gracias. otros congresos donde de repente hay una mesa o dos mesas sobre estos temas, pero congresos sobre corrido ya casi no se hacen. Pero, por ejemplo, yo doy charlas de manera como esta, pues, pero diseminadas. Y ahí en internet tiene que haber algunas charlas en YouTube sobre estos temas, pero lo que yo publico lo voy subiendo a Ramírez Pimienta y luego Google más academia.edu, y ya aparece, ¿no? Que yo constantemente estoy escribiendo, constantemente estoy pensando en estos temas, porque me parece que son bien importantes para tomarle el pulso al México de afuera y al México de adentro. Pero como le digo, a mí me da mucho gusto platicar con los medios porque son temas importantes estos que hay que tratar, no esconderlos. Sí, justo profundizar y pues también yo agradecerle haber tenido estos minutos, doctor, para platicar y espero que no sea la última charla que tengamos, ir conversando conforme vaya desarrollándose. Con confianza, pero Sí, sí, un placer, don Jair. un gusto, maestro, ya se va a acabar esto y nada más agradecerle de nuevo y ahí andamos en contacto. Muchas gracias. Ándele, gracias a usted.